Buenas tardes para todos y todas. Iniciamos entonces este segundo periodo con nuestra guía de trabajo, la cual pues ustedes seguramente ya pudieron observar. Recuerden hacer o elaborar el separador que indique que es el segundo periodo. Entonces iniciamos con la primera temática correspondiente al romanticismo. El romanticismo es en este sentido un movimiento no solamente literario sino también artístico que va a venirse oponiendo a ciertas ideas que surgen en el siglo XVII, el siglo XVIII, como lo son la Ilustración, como lo es el neoclasicismo. Más o menos vamos a hablar de algunas características de ese contexto histórico. Entonces, uno de los primeros referentes para hablar de por qué aparece ese romanticismo, ese intento por ir en contra de ciertas normas, es la Revolución Francesa, que tal vez ustedes han estudiado desde la parte de sociales. Entonces no vamos a, digamos, a tomarlo en detalle, pero sí para que ustedes tengan en cuenta que la Revolución Francesa precisamente viene como a oponerse a ciertas ideas políticas y sociales que reinaban en Francia en el siglo XVII-XVIII. Entonces, por ejemplo, estaba un sistema de gobierno como lo era la monarquía, el rey, quien tenía un poder absoluto, usualmente pues asociado a la religión. Entonces el pueblo, las clases sociales medias y bajas empiezan a ver pues que eso no está bien en un mundo, digamos, que va avanzando. Entonces buscan formas de que ese gobierno pues sea más participativo, más democrático, y entonces se genera ese movimiento de la Revolución Francesa, pues que trae unas consecuencias como la primera constitución, la declaración de los derechos del hombre y búsqueda de formas de gobierno que tienen pues algunos componentes de participación. Entonces tenemos acá una imagen pues que representa ese ideal de tener como libertad para decidir y no estar bajo el régimen autoritario que se vivía en ese caso por parte de la monarquía. En ese contexto de la Revolución Francesa y de todos esos movimientos sociales y políticos aparece el neoclasicismo. Entonces, este es un movimiento artístico y literario que surge entre los siglos más o menos XVIII hasta el siglo XIX. Ellos pues van a buscar la razón como el centro de todo. Entonces, recuerden ustedes que antes de esta parte en que predominaba la razón, si hablamos un poco más atrás en la Edad Media, pues predominaba lo que digamos que ordenaba la monarquía y lo que ordenaba la religión. Entonces se tenían ideas tan extremas como por ejemplo el hecho de que se decía que la tierra era plana, que la tierra, que el sol era el que giraba alrededor de la tierra. ¿Por qué? Porque no se tenía el conocimiento suficiente para poder contradecir este tipo de teorías. Ya sobre el siglo XVI, XVII se empieza a consolidar ese conocimiento, aparece en el siglo XV, en 1492, eh, la creación de la imprenta que facilitó que toda la gente tuviera acceso al conocimiento. Entonces ya la gente podía educarse, podía conocer y podía pues rechazar ciertas teorías pues que no tenían ninguna base científica. Entonces en este neoclasicismo, que no solamente se da en literatura sino también en el arte en general, se empiezan a buscar o a recuperar los valores de la época clásica. Estamos hablando de Grecia y de Roma. Entonces vamos a ver en la pintura, en la música, todo va a estar muy asociado a esa literatura y a ese arte clásico. Y también tenemos el movimiento de ilustración, que es más intelectual, más filosófico y cultural, en donde pues va a predominar, como lo decíamos, la razón. Se le llama también el iluminismo, o más abajito vamos a ver el siglo de las luces, precisamente porque fue como iluminar a todas las clases sociales, a todas las personas, y decirles, mire, está la razón, y la razón pues es lo que debe primar. ¿Qué pasa con esta ilustración? Pues que la gente se olvida de sus sentimientos, se olvida de sus emociones, y es cuando aparece en ese sentido el romanticismo. Entonces el romanticismo es precisamente una búsqueda por oponerse a que todo esté mediado por la razón. Entonces los románticos van a decir, bueno, también son importantes los sentimientos, eh, no solamente el pensamiento. Entonces nos dice acá que surge entre el siglo XVIII y el siglo XIX
sobre todo en Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, y se va a extender al resto del mundo. Este movimiento romántico se basa en lo subjetivo, es decir, en lo que siente cada persona, en sus emociones, en sus sentimientos hacia el mundo, hacia los demás, y pues se va a oponer a eso que mencionábamos ahorita, el neoclasicismo. Como ya hablamos del contexto histórico, entonces vamos a pasar un poco ya a algunas características que tiene ese movimiento romántico. Entonces, la naturaleza es el punto de partida para crear, va a valorar más lo local sobre lo universal, la actitud rebelde y de libertad que mencionábamos de pronto cuando hablábamos de Revolución Francesa, desborde de sentimientos, el amor, la muerte, la soledad, exaltación del yo, predominio de la irracionalidad, recuerden que se opone a la razón, presencia de lo popular y expresión de sentimientos y temas a través de la musicalidad del lenguaje. En Colombia, como hablamos de romanticismo colombiano, digamos que se da en todo el mundo, pero en Colombia tiene unas características. En este caso, empieza en ese momento histórico la fundación de centros educativos, de universidades. Están presentes en ese momento dos modelos de gobierno, como lo son el centralista y el federalista. Existe una guerra civil entre 1860 y 1863 y hay un gran movimiento intelectual. Entonces, esas son como las características. Ya en la guía de trabajo ustedes van a encontrar cuáles son los autores representativos de este movimiento en nuestro país. Se menciona ya a Jorge Isaacs con la novela María, a José María Vergara con Consejos de una niña, Soledad Acosta Samper, Una holandesa en América, Rafael Pombo, que es el más conocido, el poeta de los niños, con fábulas y cuentos pintados para niños, el autor Candelario Beso, con los cantos populares, sobre todo sobre la cultura afrocolombiana, y Eugenio Díaz Castro, con otra novela que se llama Manuel. Entonces vemos aquí características y algunos aspectos del contexto histórico-cultural. La idea es que ustedes desarrollen la primera actividad propuesta, en la cual van a encontrar ustedes 4 puntos, y que deben entregar entre el 19 de abril y el 7 de mayo sería la máxima fecha de entrega de esa actividad número 1 que está en la guía.